comienzo de otra hora llena de buen contenido. Un poco más adelante, por ahí ya se acerca nuestra amiga Lorel Quiles, que la vamos a estar entrevistando. ¡Qué bien! Además, vamos a tener una reflexión especial acerca de papá. De papá. Bien bonito. Con motivo a la celebración del Día de Padres, este domingo usted no se la puede perder, por favor. Eso es así, eso y mucho más. Pero ahora, señoras y señores, damas y caballeros, llegó el momento. A ver. Oye, reto. A ver. Ahora, ¿Quién viene? un aplauso gigante. ¿Ahora qué? Llega ante ustedes la belleza deslumbrante. Anómalo. El Llegó. talento anómalo. La belleza bestial. El que mejor canta. Incomparable. La belleza Que no caduca. rinconante. No caduca. Es No prescribe. Narso. No caduca. Llegó Narso. Eso Ay. 97.7 en ruta con Juan Carlos Moray Moyola, Fernan Reyes, Zap, que está por ahí colado como siempre, y la gente que está esperando los viernes a las 8 de la mañana para llenarse de belleza, para llenarse de alegría, para llenarse de talento, para llenarse de energía. Con el personaje más sobrenatural que ha parido madre sobre la faz de la tierra. Ese. Y todo el mundo grita conmigo. ¡Qué bello soy! ¡Eso es! Ahora ¡Qué es. clase de introducción, Dios mío! Demasiado. Oye, tremenda, no necesita nada más. Que me da pena con las otras emisoras. Sí. Sí, los viernes a las 8 de la mañana a mí salen lágrimas de mis ojos. Que tenga otra cosa que no sea Narso. Me compujo, Sí. me acongojo, me entristezco. Sí. Cuando pienso en las demás emisoras que deben tener, pues no sé, otra cosa. Ajá. Otra cosa a este momento. Todas las radios de Puerto Rico sintonizan en este momento a Nueva Vida 97 está en ruta con Narso. Narso, qué privilegio para todos ustedes. Es un honor estar aquí como siempre, pero para ustedes es un privilegio poder verme. Grande. Fernan Reyes, la semana pasada tuviste unos días. Sí, cogí unos días y fue difícil el viernes. El viernes fue Ahí fue complicado. que yo sufrí un poco cuando dieron las 7:59, 8. Yo dije, wow, pero ¿qué hago aquí de vacaciones? Sí, qué error cometí. Yo pensé que ese día tú habías arrancado para acá. Yo pensé cuando me dijeron que estabas de vacaciones, yo dije, seguramente arrancó en el carro y a mitad dijo que no voy a ir, voy a virar. Así me pasó. Pero qué bueno, estamos contentos. Las cosas otra vez comienzan a normalizarse en el país. Estamos ya viendo augurios de lo que muchos esperaban, ¿verdad? Que era que pudiésemos volver a esa parece nueva normalidad, como Exacto, dicen por ahí. eso es. Pero Narso siempre es normal. Claro. No, nunca es normal. Nunca es normal, realmente, no. Jamás para será. nada. Usted rompe los moldes. Lo que quise decir es que mi normalidad no tiene que ver, no se ve afectada ni por el COVID ni por nada. Yo siempre seré y soy Anómalo. la belleza. Yo sé un anormal toda la vida. Anómalo. Mira, hoy no tengo canción, pero tengo un tema. Hoy es un tema para la gente. Ajá. Hoy es un tema para la gente. Hoy me levanté y dije, fíjate, yo quiero que sea el segmento de radio hoy una oportunidad para que nos remontemos. Yo no sé si a usted le ha pasado que en esta cuarentena a uno le da con pensar. Ajá. Y usted sabe que esta cuestión de la escuela está como medio incierta. Ajá, no se sabe. Si empieza en agosto, si no empieza, Morema, tú que tienes colegio, ¿verdad? Tú debes Imagínate cómo estoy. con esa incertidumbre. Una incertidumbre terrible, no sabemos qué va a pasar. Que si empieza, que si es presencial, que si es por, ¿verdad? Pero cuando yo estaba pensando en todo esto de la escuela, yo pensaba, diache, si hay algo que nosotros aprendimos de la escuela que nunca se nos olvida, es aquella canción de Escuelita. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo era que decía? Mi escuelita. Mi escuelita, yo la quiero con amor, porque en ella es que aprendo la lección por la mañana bien temprano. Lo primero que yo hago,
saludar a mi maestro y después a mi trabajo. Pues hay unas versiones luego que vinieron. No. De uno, no, ¿verdad? No las voy a cantar, no las voy a cantar. No se pueden cantar. Son unas versiones que vinieron después a alterar la esencia bonita de esa Mira, canción. mira, versiones urbanas. Mientras tú cantabas, yo tenía la otra. La otra en la mente, porque es automática. La otra es automática. Yo una vez estuve con mi amigo personal y pastor Jonathan Ocasio. Tenía un show de comedia musical que se llama todavía Raspa Cum Laude. Okay. Y yo fui parte de ese show. Y había, dentro de esa versión urbana, había una parte que decía que exploten la escuelita, pero nunca la tiendita. Esa fue la canción. Por favor. Esa era una de los versos en los que cambiábamos. De las expresiones. Dinamita. Exactamente, esa es la cuestión. Pues yo estaba pensando en la Oh tiendita. my God. Ajá. En la tiendita de la escuela. Wow. Ajá. ¿Sabes cuántas personas ahora mismo que están escuchando el segmento de Narso Nueva Vida pueden remontarse a la tiendita de la escuela? Sí. Si era una escuela pública, generalmente era una casa de un vecino. Claro. Doña Lula. Sí. Que tenía allí Oye, sí. todo. De todo. Y en los breaks, en los almuerzos, en las meriendas, allí se llenaba el frente en casa de Doña Lula pidiendo todo lo que ella tenía allí. En mi En mi caso, escuelita era Doña Paula. Doña Paula, ahí ¿te está. acuerdas el nombre? Doña Paula, claro. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Doña Sí, sí. Paula. Pero sí tengo el privilegio de que en mi escuela elemental eran dos casas. Eran dos. Eran dos Tú doñitas podías escoger. que tenían, ¿sabes? Sí, Yo iba aquí, iba allá. Una guerrita ahí, una guerrita. Sí, Sí, chévere. no, qué chévere. Y en los colegios, pues generalmente era una tiendita en el colegio. Ajá. Porque generalmente Dentro los del colegios. colegio. Sí, los colegios son un poquito más restrictivos. Claro, claro. En esta cuestión de que los muchachos salgan y eso. Yo recuerdo que en el colegio donde yo estudié cuando yo era niño, estaba la tiendita en el colegio. Y cuando se acababa y tocaba el timbre de las 2:30 de la tarde, enfrente de la escuela había una guaguita. Ajá. Ok. Y esa guaguita era la que entonces nos daba los monchis de cuando llegáramos a la casa. Ok. De nosotros Sí. entonces comernos eso mientras hacíamos las asignaciones o Muy antes bien. o después. Ok. Nosotros acordábamos eso. Y yo estaba pensando que es Ajá. tan célebre la tiendita de las escuelas y de los colegios que la pregunta que yo le tengo hoy a la audiencia de Nueva Vida es la siguiente. Ajá. Ujú, estamos listos. Si tú pudieras regresar Ajá. a la tiendita de tu escuela, Ajá. ¿qué tú comprarías hoy? Ajá. ¿Ok? Ya, ¿Qué tú ya, comprarías ya, en ya. la tiendita? Lo que vendían en la tiendita del 1980 y pico, que era cuando yo Sí. estaba en la escuela elemental, no necesariamente es lo mismo que venden en el 2020. No. Y yo quiero que sea la época que usted se identifique. Oye, ahora me pusiste a pensar. Ajá. No es lo mismo. No sé, creo que hay algunas cositas que pueden haber nuevas. A Sí. lo mejor hay algunos de los dulces de antes que ya no están. No Sería sé. bueno dar un trip. Pero por por eso, la- Yo, por la- exacto. por la- yo por la- moría por una empanadilla y un ice. Claro, una clásico. empanadilla Una de empanadilla de pizza. pizza No, y un no. ice, sí. Tremendo. A mí tú sabes que yo te voy a confesar que me frustraba un poco cuando pedía la empanadilla. Ajá. Que el quesito Estaba estuviera. vacía. Sí, que estaba ciega. Entonces el queso estaba a lo último y duro. Sí. Ya no estaba. Ya no era, tú sabes, que tú te lo comías. Ya y no era tan salía así. fácil, ya no era tan fácil. No, estaba como que todo en el fondo y duro ya. Sí, sí. Ahí no me gustaba. Y cuando te daban la empanadilla y en el medio tenía un hueco y se le había salido. Se le todo. había salido. Y cuando estaba bien caliente le metías un voltico y te salía el calor. Y te pelaba Y la te boca. pegabas ahí, Oh, sí. sí. ¿Y qué tú me dices del icy rojo y el icy azul? Ajá. Que después tú Ay, tenías ay, toda la tarde la lengua bien roja o bien azul. Sí, sí, Y sí. tú estás ahí como que... Parecía un chau chau. Parecía. ¿Qué tú me dices de las patas de gallina? Buenísima, buenísima. Las patas de gallina. Me gustan todavía. Sí, no, a mí me encantan. Sí. Los Mary Jane. Los Buenísimo, Sugar buenísimo. Daddy. Ah. Mira, eso es lo que dice fíjate. Desma, la Sugar Mama La Sugar Daddy. y la Sugar Daddy. Tú te ponías a comer una Sugar Daddy. Tú te Sí. ponías a Sugar Daddy. Y sí, después estabas 2 horas tratando de sacarte el caramelo de la muela. Eso es así. Te quedaba eso pegado, pero como cemento. A mí me encantaba comprar. dolor en la quijada. Sí. Lo mío era el gofio. Oh, ¡Ay, el gofio. gofio! Entonces, ¿qué pasa? Que en el conito arriba, cuando tú levantabas la tapita para ingerir
el Sí, gofio, sí. ¿verdad? Ahí había un numerito, no sé en tu escuela, pero había un numerito. El numerito. Y tú reclamabas el premio. Sí. Que era una porquería, pero te encantaba. A mí me ¿sabes? encantaba comerme los ponquecitos. Que eran unos bizcochitos que tú te los tomabas con leche. Ajá. Y cuando tú los masticabas como 3 veces, tú decías fósforo. Sí. Fluoruro de fosfato. ¿Y cómo se llamaban los que tú te ponías en la boca y te brincaban? Empezaban a Sí, explotar. que explotaban. ¿Cómo se llamaban esos? ¿Cómo se llamaban? Sí, que era como una paletita. Tú lo mojabas dentro de una bolsita y cuando te lo metías en la boca empezaba eso. Era como explosivo, era explosivo. Sí. Tú sentías que te ibas a... Mira, y yo quisiera que la gente llamara y nos dijera, si tú pudieras regresar a la tiendita de tu escuela o de tu colegio hoy, ¿qué tú comprarías de esos dulces célebres? Okay. Oye, me acuerdo de unos mantecaditos que eran así chiquititos. Sí. Era era un dulce. Sí. No te comí el mantecado completo, pero era el conito con el mantecado, la forma de mantecado. ¿De verdad? Era un dulce. No me acuerdo de ese. Sí, no me acuerdo. esponjoso, Yo me bien acuerdo rico. de los Chericlán. Chericlán. Los Chericlán eran las pastillitas rojas que venían en la las cajita, rojas. que eran unas bolitas con unos sombreritos como de chino, como de chinitos blancos y eran como Picaba. picaba. Ok. Mira, Sí. por Bueno. aquí en el WhatsApp de Nueva Vida alguien escribe para ir rapidito a las llamadas. Wow, esto no me acordaba, pero es así. El cono de papas fritas. Oh, ¿Te acuerdas del conito de papas Ese era el almuerzo. Qué rico. Ese era el almuerzo. Sí. Si usted veía por la mañana la merienda, la empanadilla y después para la nutrición completa del día, a mediodía, el fritas, cono de las papas fritas, que ese cono estaba, mira, bañado, así, pero Wow. absorbiendo toda esa grasa. Qué rico, qué y después le rico. tiraba encima sal y ketchup. Dios mío, ya, para. Bárbara. Fernan no ha dejado eso. No. Sigue así. ¿Pero por qué? Pues, claro. El bar escuela todavía lo pide. La señora me dice, por favor, ya deja de Digo, venir. ya. Sí. Ya está bueno. Ay, Adelante, buenos días. Buenos días, saludos. Sí. Hernández de la Cruz. Nene, remóntate por favor y dinos, ¿qué tú te comprarías si tú pudieras volver a la tiendita de tu escuela? Gofio. El polvito gofio. Ahí está. El gofio. Tú eres de los de Claro, Fernan, claro. de los de Fernan. Tremendo. Gracias, nene. Vieja escuela. Vieja escuela, el gofio. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Ay, hola, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Mira, Pues además de la IC, ¿verdad? Y la empanadilla clásica, Sí. pues yo recuerdo las ardillitas, Ah, sí. que eran como unos Mary James, pero eran más blanditos. Ajá. Recuerdo las semillitas de girasol, Sí. los Ay. maicitos, y que era lo otro, los pica pica. Los Los pica pica-pica. Yo creo que los pica eran como los chericlán más o menos, ¿o no? Sí. Oye, pero las las semillitas. Oye, bro. Yo las sigo comiendo en Yo los también. parques. En los parques. Yo voy a hacer una confesión hoy aquí. Sí. Ajá. Cuando yo comía las semillitas de chamaquito, yo no sabía romperlas. Yo me comía todo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo veía a todo el mundo haciendo una cosa ahí con la boca ahí. Y Una tú- viradera. y tú decías, ¿cómo Y se yo abre decía, esto? ¿qué rayos hace la gente? Yo me las echaba de 5 en 5 y empezaba a masticar. Y después este estaba No te escupiendo. creo. No Yo te chupaba la creo. sal y yo me raspaba la cáscara en la garganta, se me Wow. quedaban en los dientes y yo me las comía completas. Yo no estaba con ese revolú de estar Eso quitándole la no lo cascarita. hace ni el guacamayo. No, olvídate de eso. Eso es perder tiempo. Para mí eran saladitas y ricas como quiera. Wow. Dale. Mira, Próxima los llamada. cornuts, eso Oh, también. los rompemuelas. cornuts, Los sí. rompemuelas. Sí. Sí. Saludos. Ay. Adelante. Buen día. Ese se quedó como que, Sí, se fue. estamos escuchando la calle, señores y señores. Si la Hola. calle pudiese volver. Vamos a la próxima, saludos. Buenos días. Buenos días para ti. Las paletas piña colada. Sí, Y amarillas y había blancas. Una paleta que tú tenías una carita y te la ponías en la lengua y se quedaba marca la carita. la carita. Y nos las poníamos en el cachete, Sí. las chicas. Sí. ¿Y qué tú me dices de los chicles bazooka? Y las ardillas. Las ardillas las dijeron. Las Sí. bazucas traían como una Una calcomanita, Una calcomanita, que tú la pegabas. mojabas. Sí. Si ¿Con qué? tú eras fino, ¿Con la qué? mojabas. Si tú eras como yo, la lambías. Exacto, le pasaba un lengüetazo y te las ya. ponías en la lengua. Claro. Y venías y te las ponías en el brazo y después tú estabas el día entero pensando que tú eras un, oye. Wow. Uy, cuidado Como un conmigo. gante, como un gante. Como un gante, cuidado conmigo. No te me acerques, que tengo un bazooka pegado. Y había una característica bien bonita, bien hermosa, era sublime. De los bazookas y de los pal. Ajá. Tú los ¿Cuál? masticabas como 10 veces y ya se le iba el sabor.
Ah, sí. Sí, o sea, no duraban más de 10 masticas. Es verdad. Generalmente 10 masticas era el límite. Y después de eso te podías comer otro porque ya no sabía nada. Lo que hacía era como que la quijá. Era complicado. Vamos para la próxima llamada. Sí. Saludos. Buen día. Sí, buenos días. Buenos días para usted. Las galletas Cuca. Sí. Pero las que le echaban jengibre, que eran Sí, duritas, sí, porque ahora lo que tiran es imitación. Nos fuimos para atrás. Sí, ahí nos fuimos para La atrás. galleta Cuca con jengibre y medio peso de Mary Jane. Sí, los Mary Jane. Ay, qué Los Mary Jane rico. eran clásicos, eso no fallaba. Y los Fundip. ¿Tú te acuerdas de las bolsitas Fundip? Venían con una tabletita blanca. Y tú abrías la bolsita y adentro había un polvito. Okay. Y entonces sí. tú metías en la Wow. tabletita blanca, eso se Claro. llenaba del polvito y después tú y después con la saliva se seguía pegando el boquete. Y Seguro. tú le decías, ¿quieres? Generalmente nadie decía que sí. Mira, hay unos clásicos. ¿Cuál? El bobo de la sortija. Sí. ¡Qué rico! El bobo de la sortija. Que había gente, venía de plástico, había gente que se lo guindaba en el cuello. Sí, un bling bling. Un bling bling. Ay, Y había un grupo para ese tiempo que tenía una canción estaban pegados para ese tiempo y usaban esos bobos en el video, me acuerdo. Los tenían. ¿Quién era? Qué rico. Se llamaba Ron DSC. no, Keep Power Posse. Oh, wow. viejo. Te fuiste. Mira, se fue atrás. Vamos para la próxima llamada. Saludos. Adelante. Hola, Hola. Dios le bendiga. ¿Se acuerdan del frutella? Ay, sí, Sí. riquísima. Rico, sabor a chino, Anaranjadito. anaranjadito. Que venían en un paquetito varios, como si fuera del tamaño Starburst. Exacto. Ese sí. Sabroso. Gracias Buenísimo. por los recuerdos. No, eso era Eran todos de China. Todos de China, pero buenísimo. Ese Oye, qué no me pena, eso acuerdo ya mucho. ya no está. Ok. Eso ya no Una está, pena, no, eso ya no está. Ok. Y los lightsaber. Ah, claro. Ah, Sí, también. son buenísimos. Eso yo los Riquísimo. compraba muchísimo. Hace tiempo que no Y los el veo. panqui. El Ay, panqui. Ay, Sí, el panqui era Bueno. clásico. Bueno. Panqui era muy bueno. Tenemos otra llamada por ahí. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, el Mary Jane. El Mary Jane, el clásico. Sí. Chacho, y las paletas Charm. Sí. Las paletitas. Clásica. El No. moch. El Moch eran los como saladitos. No. El de maní. Sí, La seguro. barrita, la barrita de maní. La barrita de maní que era con caramelo. Con caramelo. Ah, Qué eso era rico. riquísimo. Sí, pero Riquísimo. el conito como quiera. Era, El conito con papa va ganando. Sí, sí. El conito con papa va. Sí, Está claro. topeando. Todavía Arriba, sí, sí, exacto. está topeando. Había. Wow. El mediodía a buscar. ¿Dónde? Tiene que haber Tiene que haber una Sí, cadena. Le obligado. echaban sal y tú lo cerrabas y lo movías, Ay, ¿te cállate. acuerdas? Wow. Obligado. Habían otros Qué chicles rico. otros chicles que se llamaban los miti-miti. Ah, los mitimiti, sí, buenísimo. Miti-miti, Buenísimo. y habían otros que se llamaba. Se me olvida ahora, se me escapa. Estoy salivando. Sí. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Buenos días. Recordando, si pudieses ir a la escuelita, a la tiendita, ¿qué comprarías Buenos hoy? días, ya que estás recordando los famosos dulces, los chicles. ¿Quién Sí. no se ha comido un brownie? Ay, los brownies, eso es lo que Ay, estaba los pensando. brownies. Los brownies. Los Venían así brownies. larguitos también. Eso duraban como 15 masticas, como 15 más o menos. Mira, Eso por duraban. aquí Desma dice las pulguitas. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué es eso? No, fíjate, de las pulguitas no me acuerdo. Me Las acuerdo de los pulguitas. nerds. Los nerds. Oye, había una cosa así larga Ah. que te vayan de un polvito. Sí. Que era como un sorbetito Un sorbetito largo. con Ay, sorbetito. blanco y de algún color. de yo azúcar. recuerdo eso. Sí, chacho, eso era pura azúcar. Sí, Tú te sí. bajabas 5 de eso y estabas el día entero con energía Wow. ahí. ¡Hey! Contento y pompeado. Y la maestra. No, y la maestra que no podía más contigo, Sí. Había uno que me acordé ahora mismo y cuando dijiste el del polvito se me olvidó. Vamos para la próxima llamada. Saludos. Adelante. Buenos días. Buen día, sí. Ivette de Loíza. Ivette, saludos. Bendiciones para ti. Extraño las bolitas de dulce, pero con el gabazo del coco. Las bolitas de dulces con el gabazo de coco. Y cuando el coco le sacaban la leche, para poder hacer las comidas en Loíza, que es típica, Sí. ese gabazo se le echaba azúcar y hacían una bolita. Mira para allá. Y nos comíamos esa bolita de... Wow. Eso es bien de Loíza. Yo probaría Sí, una la ahora. que Yo rico, no, de tú me coco, traes todo un de paquetito coco. de eso y me los como, pero ahora. ahora mismo. Y las bolsitas de los Sixlet, Ah, esa es rica. las bolitas de chocolate. Sí. Que tú las abrías y se quedan.
Sí, que eran finitos. Finititos, un paquetito Bueno, de... Desma dice aquí que eran bolitas de chocolate. Yo creo que a lo mejor es que Tiene que se ser le eso, llama la así. Sixer, Mira, la Sixer. y que tú dices de los huevitos de chocolate. ¿Te Sí, acuerdas de sí, los sí, huevitos? sí. Y los Whopper. rico. Y los Whopper. Los Whopper, sí. No los de fast food. No, ¿A qué era que se decía la ardilla? ¿Cuál que era la ardilla? Era como una especie de Mary Jane. Sí, era Me como un parece Mary Mary Jane, Jane, pero sí. tenía como maní. como unos manicitos Ajá, así, exacto, ok. integrados, exactamente. Esa Qué era la rico, ardillita. qué rico. Qué hermoso recordar. Tenemos una llamada, Una Dale, más, una más. adelante. Dale. Ah, Bueno, bendiciones. Ajá, Saludos. Bendiciones. Mira, el mata hambre. Ah, claro, sí, Ah, clásico. sí. ese es como pan. Las donitas que son rositas. Las bien duras. Sí, rositas. sí, Ah, sí. Recuerdo eso. Eso. Viejas que salían. Sí, a veces. Ave María, No cuando, eran cuando frescas, venían eran viejas. Pero Eso casi era- siempre eran así, eran media raras. Son media como raras. media viejas. Yo creo que son así, ¿eh? Son- Ah, Eso es. Son así. Fíjate, pues nunca me encantaron mucho. A mí Porque tampoco. ahora recordé y como que la reacción inicial fue fruncir el ceño. No, Una bolsita, varias en una bolsita. Sí. No a mí me pasó me. igual cuando la recordé. No fue un deleite. No fue un deleite. Así que recordar es hermoso. Sí. Si usted pudiese regresar a la tiendita de la escuela, yo estoy seguro que usted saldría con una bolsa llena de los dulcecitos Y que... el conito adelante. El conito adelante. El conito Sí, adelante. con una bolsita y en la otra mano el colito con papa. Wow. No, se nos Amén, fallaría. amén. Bueno, mi gente, se acabó el segmento. Yo sé que ustedes estarían locos porque el segmento fuera de una hora. De una hora. Pero bueno, nada, hasta aquí nos trajo el barco. La semana que viene volvemos aquí a Nueva Vida 97.7 en ruta con nuestro segmento el viernes a las 8 de la mañana. Mientras tanto, usted alégrese la vida, regálese belleza y vaya y búsqueme en mis redes sociales, Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial en Facebook, en Instagram. Ahí tiene, mira, canciones, fotos, tiene un despliegue de lo que soy yo. Así que vaya y deleítese. Qué lindo. Y nos veremos la semana que viene aquí con un nuevo segmento. Mientras tanto, usted siga y grite Báilalo, conmigo. báilalo, ¡Que